o solo la presentación? Estamos viendo las dos cosas, doctor. Ah, ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a reanudar este ciclo de charlas. Estamos en la sesión 10, que corresponden al curso de Epidemiología, Métodos y Conceptos, que es una iniciativa de la Oficina de Docencia e Investigación del Centro Dermatológico Federico Lleras, con el propósito de apoyar el trabajo de investigación de los proyectos que se realizan en la oficina y los trabajos de grado de estudiantes, así como aportar elementos conceptuales para cualquier profesional en la salud que desee aplicar la epidemiología a su campo de trabajo. Entonces, eh, estas charlas van a estar, las voy a subir a un canal que creé, dr.elkincasadiego, para, eh, para que tengan ahí la posibilidad de volver a revisar los conceptos que estamos trabajando. Voy a tratar de aquí a pasar la diapositiva. No sé por qué no me deja. Ya, listo. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de lo que habíamos estado trabajando. Habíamos hablado del proceso de investigación y uno de los componentes claves del proceso de investigación es la medición. Y la medición se centra en variables, identificar las variables a través de una adecuada justificación, estado del arte, que debe quedar plasmado en el protocolo. Luego se debe generar una operacionalización de esas variables, clasificándolas, determinando la escala de medición y estableciendo un plan de análisis para el procesamiento de las mismas. Una vez ya se cuente con la información, entonces se construye la base de datos. eh, Se hace el procesamiento de la base de datos a través de, uno, la calidad del dato. La evaluación de calidad de datos tiene que ver con evaluar consistencias entre variables. Definir qué tipo de base de datos es la que me conviene para los propósitos. Pueden ser formatos largos, formatos cortos. Y hay otra serie de operaciones como recodificación, recategorización, etcétera, que finalmente nos va a llevar a tener una adecuada base de datos para poder consolidar la información en tablas y gráficas. Una vez se tengan consolidadas las tablas y gráficas, se procede a ampliar los análisis descriptivos y los análisis inferenciales, y en este punto entonces se presentan y se analizan los resultados. En el contexto de análisis de resultado, entonces habíamos hablado de dos conceptos importantes. Uno, el de frecuencia, y cómo del concepto de frecuencia llegamos a probabilidad. Y dentro del concepto de frecuencia tenemos los conceptos de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, distribución de frecuencias, tablas de contingencia. Prácticamente si uno maneja las tablas de contingencia hace mucho en epidemiología. Y hay unos conceptos para poder analizar las tablas de contingencia, y son los perfiles totales, los perfiles filas y los perfiles columna, que más adelante vamos a ver una aplicación concreta. Y el concepto de frecuencia relativa me lleva al concepto de probabilidad, donde ya hay axiomas y hay propiedades que nos permiten hacer análisis para aplicaciones. En este caso, lo que vamos a trabajar hoy es una aplicación en pruebas diagnósticas. Entonces, la charla de hoy la titulé Diagnosis, probabilidades y pruebas de diagnósticos. El objetivo es conocer las bases del razonamiento diagnóstico. Digamos que de manera intuitiva, nosotros en nuestra formación como médicos hacemos eso de manera cotidiana, pero más intuitivamente a partir de la experiencia. Pero acá esa intuición la queremos llevar hacia cuál es el razonamiento que hay en el fondo del ejercicio diagnóstico. Aplicaremos los principales conceptos de probabilidad en las pruebas diagnósticas, los que ya habíamos mencionado, los axiomas, las propiedades y los tipos de probabilidades. Y
hablaremos de las diferentes características e indicadores de desempeño de las pruebas diagnósticas. Entonces, comenzaremos por diagnosis. Diagnosis es el proceso diagnóstico y, y hacer diagnóstico o diagnosis viene de una palabra griega que significa la capacidad o tener la capacidad de discernir, de distinguir o reconocer. Gnosis es conocimiento, entonces es la capacidad de distinguir qué es enfermedad y qué no es enfermedad a través de un proceso de conocimiento. eh, y em, nos, nos apoyamos entonces, las herramientas son la historia clínica con todos sus componentes y los paraclínicos para finalmente llegar eh, uniendo estos elementos a una sospecha clínica que es probabilística para poder tomar finalmente una decisión en torno al paciente, donde es no hacer nada, complementarse con otras pruebas diagnósticas o iniciar un tratamiento. Entonces, en el diagnóstico hay varios elementos. Uno es la probabilidad previa, digamos de una manera coloquial, es la sospecha clínica. El test diagnóstico es la prueba que vamos a trabajar teniendo en cuenta esa probabilidad previa para poder ganar la certeza. Y luego de esos dos elementos tenemos la probabilidad post-test. La probabilidad previa se refiere a ese conjunto de información que viene desde conocer los factores de riesgo, signos, síntomas, la misma condición del paciente y la prevalencia de la enfermedad en la población de donde viene ese paciente. Entonces el razonamiento o el diagnóstico es un ejercicio probabilístico y es probabilístico porque hay incertidumbre a la hora de enfrentarse a un paciente, a qué tiene un paciente. Y se ha propuesto el modelo de los escenarios y umbrales. Entonces, el juicio clínico plantea un continuo probabilístico que va desde cuando llega el paciente, desde considerar que ese paciente no tiene la enfermedad, en ese caso la probabilidad de tener la enfermedad es 0, hasta estar completamente convencidos de que sí tiene la enfermedad y en ese caso la probabilidad es 100. Creo que hay un micrófono por ahí prendido. Entonces se plantean 3 escenarios en ese continuo probabilístico. El primer escenario es en donde nos acercamos a esa certidumbre de que no tiene la enfermedad, por lo tanto no le damos tratamiento al paciente y no pedimos ningún test diagnóstico. Y en la medida en que nos alejamos de esa certeza, entonces entramos al umbral en el que pedimos un test, no damos tratamiento, pero pedimos una prueba diagnóstica para aumentar la certeza a la hora de tomar decisiones y entonces entramos aquí al área del medio, donde es el área de solicitar la prueba diagnóstica. Pero si estamos convencidos y nos acercamos a la certeza de que ese paciente sí tiene la enfermedad, ejemplo, un paciente que llegue con signos de acné, es un diagnóstico clínico, se tiene la certeza de que tiene acné, aunque hay otros diagnósticos diferenciales y otras causas, pero en principio si se tiene la certeza, entonces de una iniciamos tratamiento. Entonces, ¿de qué depende estos umbrales que se establecen? Estos umbrales que se establecen dependen de que el médico quiera reducir la incertidumbre para tomar una conducta terapéutica. De eso depende esos umbrales que se establecen y si es una enfermedad donde creemos que puede ser catastrófica, entonces el umbral lo corremos o nos vamos al umbral de iniciar tratamiento, pero si creemos que
el evento o los efectos adversos del tratamiento son altos, entonces nos aseguramos a través de una prueba diagnóstica para poder mitigar esa incertidumbre que nos genera y poder finalmente ofrecerle las mejores posibilidades y calidad de vida al paciente. Entonces, ya mirándolo desde un punto de vista técnico y aplicando el razonamiento probabilístico, entonces decimos que eh, cómo hacemos ese diagnóstico es a través de tener una sospecha clínica, que en este caso ya no hablamos de sospecha clínica, sino de una probabilidad previa. Esa probabilidad la evaluamos y miramos si vale la pena pedir un test. Pedimos el test y debemos integrar el desempeño de la prueba con esa probabilidad previa para llegar posteriormente a otro estado de conocimiento, que es la probabilidad a posteriori. Y esto de lo que estoy hablando en probabilidades se llama teorema bayesiano, donde la información es una propuesta epistemológica, pero también técnica desde la estadística, en donde la información que tenemos, el histórico de información que tenemos, lo actualizamos con información nueva para entrar en otro estado de conocimiento. De tal manera que si pedimos el test y es negativo, entonces esa probabilidad previa va a disminuir y puede ser que la conducta sea expectante y le decimos al paciente, váyase para la casa, observe los signos, síntomas y cualquier cosa, active la alarma y consulte nuevamente. O si ese resultado es positivo, entonces de una vez le planteamos unas opciones terapéuticas. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones del proceso diagnóstico? Las implicaciones es que la utilidad de un test para un individuo, de una prueba de diagnóstico que nosotros pidamos para un individuo, depende de esa sospecha clínica, que vamos a llamar probabilidad previa, ¿cierto? Que depende de la prevalencia de la enfermedad, los factores de riesgo que hemos detectado, los signos, los síntomas, todo el conjunto de lo que es la historia clínica. Y definitivamente aquellos que tienen una probabilidad pretest más alta son los que se van a beneficiar de las pruebas diagnósticas, por lo tanto, no hay que hacer pruebas diagnósticos indiscriminadas. Y finalmente, el test diagnóstico es un apoyo, pero no sustituye el juicio clínico que se deriva de la experticia y del conocimiento para poder solicitar una prueba diagnóstica. Entonces, primero es el juicio clínico y luego, en ese contexto que se plasma en una probabilidad previa o pretest, se va a pedir un test diagnóstico. Entonces, de manera técnica podemos definir una prueba diagnóstica como aquellas herramientas que nos ayudan a cambiar la probabilidad pretest de una enfermedad en concreto a una probabilidad post-test. Esa probabilidad puede ser post-test, puede ser mayor o menor a la probabilidad que teníamos antes, con el objetivo de reducir la incertidumbre clínica. Entonces, hay que tener en cuenta que no hay, o en el 99% de las pruebas no son exactos, es decir, no son 100% conclusivas. Y por lo tanto, hay que pedir pruebas que, como todas tienen margen de error, hay que pedir pruebas que nos permitan modificar esa probabilidad pretest, ya sea de manera positiva o de manera negativa, pero que nos dé esa posibilidad de modificar esa probabilidad pretest. Y una prueba que no es útil es aquella que no nos permite aportar al diagnóstico y ganar certidumbre en la decisión que se está tomando. Entonces, dependiendo de las características operativas de la prueba, hay dos grandes tipos de pruebas, aquellas que son de tamizaje, de screening o cribado, que se realizan en personas sanas o asintomáticas,
también se pueden realizar en personas sintomáticas inicialmente, y las pruebas confirmatorias, que definitivamente se hacen en personas sintomáticas y cuando el screening es positivo. Esta clasificación de tipos de prueba, entonces, va a depender de las características operativas que se han asignado a las pruebas y también del contexto clínico del paciente. Entonces, ya entrando a la segunda parte, la primera parte introductoria, donde hablamos de que hay que tener una alta sospecha clínica o probabilidad previa y que debe ser conjugada con las características operativas de la prueba. Entonces vamos a hablar de las características operativas de la prueba para luego ver cómo se fusionan esas dos probabilidades, las características operativas y la probabilidad previa, para obtener una probabilidad posterior que nos aumente el grado de certeza sobre la decisión que hemos tomado. Entonces, en cuanto a las características operativas, se plantean estos 5 elementos. 1, una prueba debe ser reproducible. 2, debe ser válida. Se plantean 2 tipos de validez, la interna y la externa, que más adelante las vamos a ver. 3, deben ser precisas, y cuando hablamos de precisión estamos hablando de intervalos de confianza, y al hablar de intervalos de confianza estamos hablando de inferencia estadística, o sea, aquello que de mi muestra lo proyecto a la población general. Y deben tener un alto grado de exactitud. También hay que ver el rendimiento clínico, es decir, que efectivamente esa prueba me ayude a tomar decisiones, que sea factible de realizar. También está incluido el tema de los costos, es decir, eficiente, es decir, que con pocos recursos podamos obtener la mayor información y que cause en lo posible menos eventos adversos. Estas 5 condiciones son las que se miran a la hora de hacer evaluaciones de tecnología, de pruebas diagnósticos, para comparar 2 pruebas diagnósticas y poder ser incluidas dentro, por ejemplo, del plan obligatorio de salud, o ser recomendada en guías de práctica clínica. Entonces, cuando hablamos de reproducibilidad, hablamos de la fiabilidad de la prueba, es decir, la estabilidad con que los resultados de la prueba dan. Es decir, una prueba fiable es una prueba que es estable en distintos observadores, o en el mismo observador en distintos momentos. Entonces, bajo condiciones similares, esta hace parte de lo que se llama el desempeño analítico de la prueba, que se hace en condiciones muy estandarizadas de laboratorio y en donde se mide la concordancia interobservador e intraobservador a través de ciertas pruebas estadísticas, como el índice de capa en los casos discretos ordinales, o categóricos, índice de capa cuando son discretos ordinales, índice de capa ponderado, y para resultados continuos se puede aplicar el coeficiente de correlación intraclase o el método de Bland-Altman. De manera general, esto no vamos a entrar en detalle porque nos vamos a centrar en el tema de la validez. La validez la definimos como el grado en que los resultados de una prueba corresponden realmente con aquello que se quiere medir. En este caso, decimos que es la realidad. Y está determinada por 2 tipos de validez: la validez interna, es decir, que la prueba pueda clasificar como enfermos los enfermos y los no enfermos como no enfermos, que es la validez interna porque depende de las condiciones en que se realiza, las condiciones en que se realiza la prueba. Por ejemplo, para el caso de leishmaniasis, si uno está estandarizando o está en la fase de operativa analítica, y si uno puede estandarizar un gold estándar, uno debe probarla en aquellas muestras que uno sabe que efectivamente no tienen la leishmaniasis, eh, pero que puede tener ciertas características o cruces, como por ejemplo el Trypanosoma cruzi de Chagas. Está emparentado con la leishmaniasis, comparte ciertos bloques de ADN, entonces se debe hacer en esas, y
esas características de exclusión se deben poder medir. También, por ejemplo, en muestras de piel donde hay Staphylococcus aureus o epidermidis, que es flora, que puede ser flora normal, aunque se puede convertir en patógena, pero que sabemos que no está la leishmaniasis en el caso de de que se quiera valer una prueba para leishmaniasis. Entonces, esa es la inclusión, y la exclusión es en donde se hace en pacientes. En este caso sería la inclusión, se hace efectivamente en pacientes que uno sabe que tienen pruebas y resultados positivos. Y está en la validez externa, en donde acá lo que interesa es extrapolar los resultados a otra población, no en las condiciones en que se hizo la prueba, sino predecir qué pasa si me llega un paciente con un resultado positivo, ese paciente está enfermo o no está enfermo. El punto clave en los ejercicios de validación es poder definir adecuadamente el gold estándar o el patrón de referencia, que es aquella prueba que nosotros asumimos que nos da el diagnóstico verdadero. Es para nosotros la realidad, y con esa realidad vamos a comparar nuestra prueba eh, que está sujeta o sometida al desempeño, a la evaluación de desempeño. Entonces, hay dos conceptos importantes en la validez, que es exactitud y precisión. Aquí en exactitud y precisión se tienen 4 escenarios. El mejor escenario es este, 1, 2, este escenario 2, donde alta exactitud y alta precisión, es decir, damos en el blanco, pero cada vez que lanzamos a la diana nos da efectivamente en el blanco. Y el peor escenario, en donde los puntos están dispersos, y además de que están dispersos, no dan en el blanco. No hay exactitud, no dan en el blanco, y están dispersos, son imprecisos. Y dos escenarios intermedios, en donde aquí el primer escenario se da en el blanco, pero los puntos están dispersos, y en este caso habría que aumentar la potencia estadística del estudio para que estos puntos, para mejorar la precisión, para que estos puntos estén más cercanos. O en el caso en el que podemos tener una buena potencia estadística, pero no estamos dando en el blanco, y en este caso se trata desde un sesgo, es decir, un error sistemático, y entonces hay que evaluar en dónde puede estar ese error, si es en la selección de los participantes, si es en el instrumento de medida, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de precisión, hablamos de intervalo de confianza, y al hablar de intervalo de confianza, hablamos de muestras repetidas en una población, en donde se establece una distribución, y entre más estrecho decimos esa distribución, decimos que hay menos variabilidad, que es lo que se busca, y exactitud, qué tan alejado está nuestro resultado de muestra de ese parámetro poblacional que es teórico y que no sabemos, y que, como no lo sabemos, nos queremos acercar a través de una muestra. Entonces, el punto clave, como lo había mencionado, es el gold estándar. El gold estándar es la prueba que tiene mayor exactitud y precisión en el diagnóstico. Lo ideal, 100% sensible, 100% específica. Ya vamos a mirar qué significa eso. Eso es un ideal, ¿cierto? Entonces, decimos que puede haber un estándar teórico, como por ejemplo una patología o una necropsia, pero ese estándar teórico puede decir que no sea práctico o que sea invasivo, y para fines de practicidad no nos ayude mucho. Entonces, tendríamos que recurrir a otras estrategias para construir el gold estándar, como por ejemplo una combinación de pruebas diagnósticas en el caso de COVID. Entonces, si hay una alta sospecha y le dio a uno negativo la PCR, pues vuelve a hacerla repetir 1 o 2 o 3 veces. Que es en el caso de reproducción de una prueba o combinación de distintas estrategias diagnósticas para poder llegar a a la verdad. O generar un constructo, y cuando hablamos de constructo es una combinación de herramientas como pruebas diagnósticas, pero también criterios clínicos
epidemiológicos y de desenlace terapéutico, y así configuramos nuestro gol estándar, y frente a lo cual, a esa definición de caso, comparamos las pruebas que estamos interesados. Entonces, para que el asunto no sea tan abstracto, vamos a plantear un problema de investigación. Este problema de investigación quiere evaluar el desempeño diagnóstico de examen parasitológico por microscopía a partir de frotis directo en leishmaniasis cutánea. Entonces, el frotis directo permite visualizar el parásito y se considera que es altamente específica. Es decir, cuando se visualiza el parásito, estamos seguros de que efectivamente ahí puede estar la enfermedad. En este caso de específico significa que si tenemos una persona sana o que no tenga la enfermedad y no aparece la visualización del parásito, pues podemos estar en un 98 o un 100% seguro de que eso es así. Pero en el caso de la sensibilidad es baja, es decir, que el paciente está enfermo, pero puede ser que no se visualice el parásito. Por eso la variabilidad de la sensibilidad va del 54 al 94%. Hay una alta variabilidad. Entonces es el riesgo de no detectar el parásito por muchas circunstancias, por ejemplo, la baja carga parasitaria. Hay otras características como por ejemplo la calidad de la muestra, el tiempo de evolución de la lesión, la experticia del profesional que realiza la microscopía, el sitio de donde se tome la muestra, si hay sobreinfección, y cómo estén distribuidos los parásitos en la muestra, y va y uno y coge un pedacito. Entonces, esto es que de esa baja sensibilidad, pues es que si hay una alta sospecha y no se detecta el parásito, pues se tiene que recurrir a otras pruebas, como por ejemplo biopsia, lo que va a incrementar el tiempo para emitir de laboratorio, va a aumentar el costo paciente y por lo tanto se va a afectar la oportunidad del tratamiento. Entonces, en este caso, nos vamos a plantear una serie de preguntas para evaluar el desempeño diagnóstico del examen parasitológico por microscopía a partir de frotis directo. Lo primero es, ¿cuál es el estándar de referencia? En este caso, el ejemplo es que nuestro estándar de referencia va a ser la PCR, no la biopsia, sino la PCR. Y eh, al desempeño de las pruebas. Estas preguntas yo las he denominado como preguntas columna en enfermos. Y ya van a ver por qué yo lo he bautizado a estas preguntas como preguntas columna en enfermos. Las preguntas de investigación en donde se toma en cuenta en una tabla de contingencia la columna de... Entonces la primera pregunta es, se sabe que está enfermo, y se sabe que está enfermo porque tenemos el gol estándar, que es la PCR. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado efectivamente me dé positivo? El resultado del frotis directo me dé positivo. Sé que tiene la enfermedad, el PCR, la PCR me arroja positivo, el frotis directo. En otras palabras, ¿cuál es la proporción de verdaderos positivos en enfermos? Esa es la primera pregunta que nos vamos a plantear. La segunda pregunta es, dado que está enfermo, estamos en la columna de enfermos, ¿cuál es la probabilidad que el resultado es negativo? Si sabemos por el gol estándar que el paciente está testado negativo, en otras palabras, ¿cuál es la proporción de falsos negativos en enfermos? Esas son las dos primeras preguntas que nos vamos a plantear, teniendo en cuenta las columnas de enfermos en
una tabla de contingencia. Entonces aquí ya aparece, estas son las mismas preguntas que ya había formulado, pero acá quiero mostrar cómo estas preguntas se expresan en una tabla. Ah, ok, bueno, la presentación que es lo importante, listo. Entonces aquí entra los conceptos que habíamos plasmado inicialmente cuando comenzamos la charla, que son los conceptos de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, distribución de frecuencia, tablas de contingencia, perfiles fila y perfiles columna. Estamos hablando de una tabla de contingencia, perfil columna, en enfermos, ¿cierto? Entonces, aquí en la parte horizontal, en las columnas están los resultados del patrón de oro. Ese patrón de oro nos arroja que hay una columna de enfermos y hay una columna de sanos. Columna de enfermos a la izquierda, columna de no enfermos, entre comillas, sanos a la derecha. Y la pregunta de columnas de enfermos, entonces, es, esta primera pregunta es, dado que estoy enfermo, dado que la persona está enfermo, ¿cuál es la probabilidad de que salga un resultado positivo? Entonces, a eso en pruebas diagnósticas se le llama sensibilidad. Entonces, en estas casillitas introducimos frecuencias absolutas, ¿cierto? Que las transformamos en frecuencias relativas cuando aplicamos probabilidad condicional. ¿A qué me estoy refiriendo? Uno habla de probabilidad condicional cuando se da una probabilidad dado que ha ocurrido otra cosa. O sea, el que dé positivo está condicionado al grupo de enfermos. En el grupo de enfermos, ¿cuál es la probabilidad de que dé positivo? Sensibilidad. Esta tabla de contingencia también la podemos nombrar. Entonces, en el primer cuadrante están los verdaderos positivos, hacia la derecha los falsos positivos, hacia abajo los falsos negativos y abajo a la derecha los verdaderos negativos. O le podemos dar letras A, B, C, D para que sea más fácil hacer las probabilidades. Entonces, esta es columna de enfermos, sensibilidad. Y la otra pregunta que nos hacemos es en la columna de sanos. La pregunta es, dado que sé que una persona está sana, ¿cuál es la probabilidad de un resultado negativo en el frotis directo? Entonces, sé por el constructo, por el gold estándar, que esa persona está sana. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado de negativo, es decir, estamos hablando de un verdadero negativo? Y la otra pregunta que nos hacemos en la columna de sanos es, dado que el resultado, dado que el resultado es sano, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea negativo? En este caso, estamos hablando, entonces, cuando hablamos de cuál es la probabilidad de que en los sanos el resultado sea un verdadero negativo, estamos hablando de especificidad, pero también estamos hablando del complemento de la especificidad, y es que, dado que la persona es sano, ¿cuál es la probabilidad de que dé positivo? Es decir, si da positivo, pero yo sé que es sano, estamos hablando de un falso positivo. Entonces, esas son las 4 preguntas que nos hacemos con la columna de sanos para poder identificar el desempeño de la prueba, sensibilidad y especificidad. Entonces, en el ejercicio que estamos planteando, llevamos los datos a una hoja en Excel y en la columna A está el resultado del examen directo, ¿cierto? En donde 0 es ausencia del parásito, 1 es presencia del parásito, y en la columna B encontramos el resultado de la PCR, que es nuestro estándar de referencia, donde 0 es presente, 0 es ausente y 1 es presente. Esto lo llevamos a una tabla dinámica y entonces en las columnas tenemos
el resultado del gol estándar, tenemos 50 pacientes sanos, aquí 0 es sano, y 50 pacientes enfermos por PCR, ¿cierto? Y lo vamos a comparar contra el resultado de no visualización del parásito y visualización del parásito. Entonces, de una base de datos en columna, lo llevamos a una tabla dinámica de 2x2 para poder hacer los análisis. Entonces, ya hablamos de los resultados que podemos obtener teniendo en cuenta los perfiles columna. Ahora vamos a ver las preguntas que nos vamos a hacer teniendo en cuenta los perfiles filas en positivos, en los positivos. Entonces nos ubicamos en las perfiles filas, la parte superior, la fila superior, donde está, aquí está el total de los positivos. Cuando una prueba da positiva, esa puede ser un positivo verdadero o un positivo falso, que es el conjunto de todos los positivos. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, dado que mi resultado es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente esté enfermo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de un verdadero positivo dado que el resultado de la prueba fue positivo? Y ese tiene su contrapartida en la fila de los negativos, donde nos preguntamos, dado que el resultado es negativo, y aquí tenemos el total de los negativos es la suma de C más D, la casilla C más D, pero que también le decimos, cuando uno obtiene un resultado negativo, puede ser un falso negativo o puede ser un verdadero negativo. Y la pregunta que nos hacemos es, dado que tenemos un resultado negativo, ¿cuál es la probabilidad de efectivamente estar sano? Es decir, nos estamos preguntando por los verdaderos negativos. Y entonces, en el caso de las perfiles filas para positivos, estamos hablando de valores predictivos positivos, y en el caso de los perfiles fila para las pruebas que salen negativos, valor predictivo negativo. Aquí tenemos el resumen entonces, en donde tenemos, cuando hablamos de validez interna, entonces hablamos de sensibilidad y especificidad. Cuando hablamos de sensibilidad, es el resultado verdadero positivo en enfermos, es decir, quiero estar seguros de que los enfermos son verdaderamente diagnosticados con la prueba. La especificidad, quiero estar seguro que en los sanos el resultado de la prueba va a ser verdaderamente negativo. Ahí hablamos de validez interna. Acordémonos que son condiciones de laboratorio, desempeños internos de la prueba. Y hablamos entonces de validez externa, en donde, ojo, me llega un paciente. Cuando me llega un paciente, el paciente no me dice, mire, es que la sensibilidad y la especificidad de este resultado es tal. No, me llega el paciente con un resultado positivo o negativo, y la pregunta que yo como clínico me tengo que hacer es, dado que el resultado que me trae el paciente es positivo, ¿qué tan está enfermo? O dado que el resultado es negativo, ¿está sano? ¿Cuál es la probabilidad de que este paciente con este resultado positivo esté verdaderamente enfermo? O con este resultado negativo esté realmente sano y se esté descachando la prueba diagnóstica. Hay unas medidas resumen, porque aquí estamos hablando por un lado de sensibilidad, por otro lado de especificidad, por un lado valor predictivo positivo, por otro lado valor predictivo negativo, pero esas mediciones se resumen en unos indicadores complejos para poder comparar pruebas diagnósticas, y más adelante vamos a hablar de esas mediciones resumen, que adelantando un poco acá con la diapositiva, hablamos de validez global, la exactitud, que no es más que la suma de los que dan verdaderos, tanto positivos como negativos, sobre el total de resultados. Bueno, aquí en la parte izquierda, abajo de la diapositiva, hay algunas preguntas de evaluación. Me dijeron evalúe a los residentes, entonces aquí están las preguntas de evaluación, para que pueden ir respondiéndolas en el chat o luego analizarlo. Lo primero es
¿qué tipo de mediciones son todos estos parámetros? ¿Proporciones o tasas? La segunda es, en caso de que definan que sean probabilidades, ¿qué tipo de probabilidades son? ¿Probabilidades marginales o probabilidades condicionales? ¿Y cuál es el complemento, hablando del punto de vista probabilístico, de la sensibilidad, de la especificidad, del valor predictivo positivo y del valor predictivo negativo? Aquí una ayudita, cuando hablamos del complemento de la sensibilidad, no es más que 1 menos la sensibilidad, que es la probabilidad de que la prueba dé positiva en enfermos. 1 menos, porque las probabilidades van de 0 a 1, el complemento es 1 menos la sensibilidad. Entonces, la tarea es cuál es el complemento de los otros indicadores. Bueno, volviendo a nuestro caso de estudio, entonces tenemos bonito la tabla dinámica, pero no me gusta cómo está organizado acá, ¿cierto? Porque en las columnas primero aparecen los sanos, luego los enfermos, y en las filas primero los negativos y luego los positivos. Entonces yo aquí a la derecha la organicé tal como usualmente uno suele organizar las tablas de contingencia y que está en la mayoría de los textos, en donde en la primera columna están los enfermos, en la segunda columna están los sanos, y en las filas arriba están los que dan resultado positivo y abajo los resultados negativos. Entonces, haciendo unas operaciones de cocientes, entonces obtenemos acá los resultados y la sensibilidad, aquí me voy a adelantar un poquito, bueno, la sensibilidad nos da que es 88%, la especificidad 96%, el valor predictivo positivo 95.7% y el valor predictivo negativo 88.9%. Listo. Ya obtuvimos entonces el resultado, pero ahora vamos a hacer el análisis. ¿Qué significa eso en términos de tomar una decisión clínica? Entonces, parándonos en el parámetro de sensibilidad, ya lo habíamos definido, que es la capacidad de la prueba para detectar enfermedad cuando ella se presenta verdaderamente. Entonces, una prueba altamente sensible es una prueba que se utiliza para screening, es decir, no queremos que en esa población se nos escape ningún caso. Es una prueba altamente sensible, es decir, es una prueba que es capaz de detectar, una prueba altamente sensible es una prueba que es capaz de detectar a los enfermos cuando efectivamente los hay enfermos. Se quiere captar todos los enfermos. Entonces, ¿en qué condiciones usamos un screening? Por ejemplo, cuando hay enfermedades graves, enfermedades contagiosas o enfermedades altamente contagiosas con alta morbilidad, mortalidad o enfermedades que puedan ser tratables y prevenibles. Es el caso del TSH en los recién nacidos. Digamos que para acordarnos de una manera un poco humor negro, no queremos que se nos escape Garavito. Entonces, como no queremos que se nos escape Garavito, nuestra malla que lanzamos al mundo, pues es una malla muy amplia para que cualquiera que tenga rasgos, talla, características, parecido a Garavito, lo podamos captar inicialmente. Entonces, captamos tanto al pez gordo, ¿cierto? Que ahora aquí usando una analogía en la pesca, captamos al pez gordo que queremos, que consideramos adecuado para consumir, pero también captamos al pez pequeño y al pez extra grande que nos puede romper la malla, pero también va ahí y entonces luego hacemos el ejercicio de tamizar, soltamos al pez grande, que en este caso puede ser un delfín, no nos interesa el delfín, y soltamos los peces pequeños pues, para que siga creciendo y la especie no se acabe. Entonces la malla es grande. Entonces acá en esta gráfica abajo
tenemos hacia la derecha especificidad, hacia la izquierda sensibilidad, y el resultado es positivo, ¿cierto? Tenemos la distribución de los resultados positivos, es decir, tenemos una gran gama de pacientes, los pequeños, los que son los más grandes o de niveles de enfermedad, ¿cierto? Que dan distintos indicadores en los marcadores o genéticos o marcadores serológicos, etcétera, etcétera. Pero siempre van a haber como todas las pruebas no son 100% exactas, entonces va a haber un margen en el que para los resultados positivos vamos a encontrar resultados que son falsos negativos, y para los resultados negativos vamos a encontrar resultados falsos positivos. Es otra manera gráfica de poder mirar el tema de la operacionalización de las variables. Entonces, eh, cuando una prueba es altamente sensible, significa que tiene muchos verdaderos positivos y tiene pocos falsos negativos, ¿cierto? Cuando da negativo es falso, tiene pocos falsos negativos, por lo tanto es una prueba muy sensible. Como tiene hartos verdaderos positivos, si un resultado da negativo en esa prueba, si sabemos que es una prueba muy específica, muy sensible, y nos arroja un resultado negativo, ese resultado no sirve porque estamos descartando la enfermedad, porque sabemos que es una prueba muy sensible, o sea, con pocos falsos negativos. Y si nos da un resultado negativo, la probabilidad de que ese negativo sea falso es poca. Entonces, en pruebas altamente sensibles nos sirven los resultados negativos. El problema de las pruebas de medir la sensibilidad es cuando da muchos resultados falsos negativos. Entonces, en inglés se creó esta memotecnia que me parece muy útil, SNOWT. Eso significa que una prueba altamente sensible, en donde si una prueba nos da negativa y esa prueba sabemos que es altamente sensible, nos está descartando la enfermedad. En el caso de la especificidad, entonces es la capacidad de detectar sanos cuando efectivamente la persona está sana, es decir, que dé un resultado negativo cuando la persona está sana. Y en este caso, una prueba altamente específica, si obtenemos un resultado positivo de una prueba altamente específica, entonces aquí aplicamos la memotecnia SPIN, en donde altamente específica, como tiene pocos falsos positivos, si nos da un resultado positivo y sabemos que la especificidad es alta, entonces eh, confirma la sospecha o la enfermedad. Entonces, en una prueba muy específica, los resultados positivos son los más útiles porque confirman la enfermedad. Ese es el gran mensaje. Y entonces aquí vamos a hacer el ejercicio de mirar, comparando el directo frente a la PCR, cuál es el desempeño o qué decisiones podemos tomar. Entonces vemos que es una prueba altamente específica y que la sensibilidad es baja. Como la sensibilidad es baja, significa que tenemos hartos resultados falsos negativos. Entonces, si una prueba directa nos da negativa, no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque sabemos que es una prueba poco sensible. Es una prueba poco sensible y que ese resultado puede ser un falso negativo. Entonces, si nos da un resultado negativo en una prueba directa, en una prueba de frotis directo, tenemos que
emplear otra prueba, otras herramientas, para poder estar seguro que ese negativo sí es cierto o fue un falso negativo. Para el caso de la especificidad, como la especificidad es alta, ¿cierto? Si nos da un resultado positivo, es decir, si logramos identificar por microscopía al bicho, entonces ese resultado nos está confirmando la enfermedad y en principio no tendríamos que pedir ninguna otra prueba. ¿Por qué? Porque como es altamente específica, entonces tiene pocos falsos positivos. Luego, si nos da un resultado positivo y la probabilidad de que tenga falsos positivos es baja, entonces le vamos a creer a un resultado positivo. Esa sería la conclusión de este análisis. Y eso se corrobora, miren acá, con el valor predictivo positivo, ¿cierto? Entonces, en este caso, un valor predictivo positivo alto, ¿cierto? Si nos da un resultado positivo, entonces estamos confirmando que efectivamente ese paciente tiene leishmaniasis cutánea, porque el valor predictivo positivo es alto. Otro mensaje acá en esta diapositiva es, si bien estos análisis se pueden hacer en Excel y es hacer unas ecuaciones de coeficientes, pues existen programas, en este caso esta salida que está aquí a la izquierda es una salida en Stata, en donde aplicando este código DIACT y organizando los distintos valores absolutos o frecuencias absolutas en cada una de las casillas, pues se puede utilizar, se puede obtener el resultado. Muy importante, como hablamos de exactitud, entonces exactitud es que obtenemos el valor puntual, pero también hablamos de precisión y cuando hablamos de precisión es que debemos hacer cálculos de los intervalos de confianza. Esta salida nos da la posibilidad de manera automática de calcular los intervalos de confianza para la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo y pues los otros indicadores los vamos a ver más adelante. Calcula el intervalo de confianza teniendo en cuenta una prevalencia, ¿cierto? Para el escenario de una prevalencia del 50% nos da un valor y para el escenario de la prevalencia de 40 o de 60, entre ese rango nos da esos otros valores. Los intervalos de confianza se pueden hacer con fórmulas que es importante pues tenerlas claras cómo funcionan las fórmulas, pero bueno, en este momento no nos vamos a detener en las fórmulas de cómo calcular los intervalos de confianza para los parámetros de desempeño de las pruebas diagnósticas, las dejo aquí expuestas y bueno, con una salida en Stata se puede obtener el resultado. Ojo, los intervalos de confianza en Stata se pueden calcular por distintas metodologías, ¿cierto? Esta metodología que se utilizó acá fue una metodología que se llama binomial exacto, donde se utiliza una distribución binomial, pero hay otras metodologías que son modificaciones. Entonces, digamos que ahí uno entra a mirar cuál de las metodologías uno lo cree que le da unos resultados más acordes con lo que está uno obteniendo en el análisis. Entonces, ya hablamos de los indicadores de validez interna, sensibilidad, especificidad en detalle. Ahora vamos a hablar de los valores de validez externa, que son los valores predictivos. Y cuando uno habla de valores predictivos es que uno no se está centrando en los resultados de los datos que tiene, sino que quiere extrapolar esos resultados a otros resultados que no tiene o a otras poblaciones que no están acá, pero que por ciertas asunciones uno puede, o supuestos, uno puede extrapolar esos resultados y decir que también se aplican allá. En este caso, entonces, los conceptos de sensibilidad y especificidad por sí solitos
carecen de utilidad práctica clínica. No así cuando se hace un indicador de resumen con sensibilidad y especificidad, que es uno de los indicadores que más se utilizan, que son las razones de verosimilitud, que más adelante vamos a mirar cómo se fusiona la sensibilidad y especificidad para tomar decisiones clínicas. Pero en este caso, de manera aislada, pues no tiene una utilidad porque depende de las características con que se construyó la prueba. Y a uno como clínico, cuando le llega a un paciente, uno le manda un examen y le llegas con un resultado positivo o un resultado negativo. Luego la pregunta del clínico es, dado que este paciente me trajo un resultado positivo, ¿está realmente enfermo? ¿Sí o no? O dado que este paciente me trajo un resultado negativo, ¿este paciente realmente está sano? Y en eso, eh, digamos que dependiendo de la evaluación, yo puedo pedir otro examen o plantar ahí y quedarme con ese nivel de certeza que me da esa prueba diagnóstico más la probabilidad previa o pretest o la sospecha clínica. Estos indicadores de valores predictivos dependen de algo que es la prevalencia de la enfermedad, es decir, enfermedades, si se toma la prueba en una población, sexo, edad, raza, condición socioeconómica, donde la sospecha es alta, es decir, donde la prevalencia de la enfermedad es alta, nos va a dar un resultado de si se toma eh, ese resultado, esa prueba, en una población de baja prevalencia. Entonces, la prevalencia, que es algo externo a las pruebas, se dice que afecta los resultados de los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. Entonces, ¿qué viene ahora? Vamos a plantear un ejercicio para poder entender cómo la prevalencia en un ejercicio, en unos pacientes, en un estudio de VIH, afecta la prevalencia de la enfermedad, afecta el desempeño de los valores predictivos positivos y negativos. Vamos a hacer ese ejercicio. Y también luego vamos a mirar las medidas de resumen, ¿cierto? Que anticipando, las más usadas son la, la validez total o índice de validez y las razones de verosimilitud. Vamos a desglosar cada una eh, de estas medidas, resumen, y vamos a ver cómo combinando sensibilidad y especificidad podemos llegar a conclusiones clínicas o acercarnos a esa probabilidad, a esa certeza que estamos buscando. Entonces, volviendo a esa diapositiva que estaba al inicio de la charla, en el que resumía cómo era el proceso diagnóstico o la diagnosis. Entonces, tenemos una probabilidad previa, una sospecha. Solicitamos un test del cual sabemos nosotros la validez interna de ese test y la validez externa. Pero vamos a actualizar la información de validez externa para mi paciente de manera específica y obtenemos un resultado. Entonces, al integrar la probabilidad previa con el desempeño del test a través de los parámetros resúmenes que vamos a ver en la próxima charla, podemos llegar a una conclusión de si la sospecha clínica aumenta o la sospecha clínica disminuye para poder tomar una decisión en salud. Bueno, acá está mi correo institucional, mi celular, en caso que requieran algún acompañamiento, asesoría. Y esta charla la voy a subir en el canal Dr. Elkin Casadiego para que si quieran puedan volver a mirarla, a revisar los conceptos. Ojo, acuérdase, ahí hay unas preguntas que van a salir en la evaluación final. ¿Listo? Gracias. Si hay alguna pregunta. Doctor, le enviamos las preguntas allí al chat. ¿Sí logró mirarlas? Ah, perfecto. Las que nos dijo que teníamos que responder, ahí están.
Sí, a ver. A ver, chat. Todos los parámetros son proporciones, sí. Bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo consideran que son proporciones? Segunda, señora. Porque el numerador hace parte del denominador. Por eso son Ok, proporciones. vale. Segunda pregunta. Ay, se me olvidó cuál es la segunda pregunta. Aquí está la respuesta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Para ¿De no qué tipo irme de la... probabilidades son? Entonces nos parece que son Ok. probabilidades condicionales. Probabilidades condicionales. ¿Y por qué son condicionales? Bueno, les dejo ese dato. ¿Por qué son condicionales? Tercera pregunta, el complemento de la sensibilidad es el valor predictivo negativo. No. Complemento de especificidad del valor predictivo positivo. No. Entonces, queda pendiente de esas respuestas para la siguiente charla. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, doctor, estudiamos para la próxima charla. No Entonces, puedo dar la respuesta porque esas son preguntas de evaluación, ¿no? bueno, sí, señor, pero ya Ah, sabemos que vamos a repasar esa parte. listo. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta o duda? ¿Cuándo es la evaluación, doctor? Vamos a hablar con el doctor Morales y con el doctor Gamboa para ver cuándo se haría la evaluación del módulo de epidemiología, que va a ser, el resultado de la evaluación va a ser computada al otro conjunto de la rotación, del JERAS. Pero voy a hablar con ellos para acordar cuándo sería eso. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Vale. Si hay alguna otra pregunta, duda, comentario. No, señor, muchas gracias. Bueno, espero tener hartas visitas en el canal de YouTube ahí para que vayan repasando para la evaluación. Gracias y Listo, feliz doctor, tarde. muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, doctor Elkin. Gracias, Camilo.